Fanfic. Un fan en Tate no Yusa 2. Nuevo mundo. Nuevo problema. Una persona está parada y hay una fuerte neblina. Y se pregunta: ¿en dónde están todas? Raptalia, Filo, Ricia. ¿Y en dónde estoy? Pero de repente, una voz siniestra dice: tú tienes un pacto conmigo. Y nuestro protagonista ve que hay un dragón enorme. David al verlo dice: ¿y tú quién eres? El dragón dice: soy el pacto con tu escudo de la ira. Y ya me has usado varias veces. Y ahora, a reclamar mi pago. David le dice al dragón: ¿de qué me estás hablando? El dragón le dice a David: pronto lo sabrás. Y se lanza para devorar a David. Pero este intenta usar la onda vital. Pero no pasa nada. El dragón al ver eso, le dice a David: ¿es esto lo que buscas? Y de su boca, crea una onda vital y la lanza contra David. Y al darle, este se despierta. David al ver el techo dice: ¿y ahora en dónde estoy? Y al estirar el brazo, toca el pecho de Ricia que está dormida. Y al ver que es alguien conocido, la despierta. Y ella le pregunta a David: ¿en dónde estamos? David dice: parece que en una prisión. Y solamente te encontré a ti. Pero al ver en su visor especial, que su nivel se redujo a 1. De la misma forma que Ricia. Pero también se bloquearon varias cosas que tenía su escudo. Como el escudo escopeta. Y otras cosas. Y que ahora, su escudo tiene otra forma. Ricia estuvo a punto de gritar. Pero David la tranquiliza. Pero también ve que no están Raptalia y Filo. Ricia le pregunta a David: ¿y cómo saldremos de aquí? David dice: primero tenemos que saber en dónde estamos. Y luego buscar la manera de reunirnos con Raptalia. Pero se escucha una voz que dice: es usted. Amo David. David la reconoce diciendo: eres tú, Raptalia. ¿En dónde estás? Y ella grita: por aquí. Pero Ricia le pregunta a David: ¿y cómo saldremos de aquí? David dice: rompiendo la puerta. Pero al intentar golpear la celda, la puerta se abre y David cae de manera cómica. Y al levantarse, este dice: indícame dónde estás. Raptalia sigue gritando: por aquí. Y al entrar a otra celda, se ve que hay un montón de paja. Y al entrar, algo había saltado de la paja. Y David al salir dice: ya lo sé. Mucha paja. Nota del autor: ustedes entendiendo esa referencia, ¿verdad? Dejen su respuesta en los comentarios. Con la historia, David y Ricia ven a Raptalia. Pero ella tiene un aspecto diferente. Raptalia al ver que son David y Ricia dice: me alegra verlos. Pero ¿por qué me miran de manera extraña? David le dice a Raptalia: mira tus zapatos. Y al verlos, ella se da cuenta de que volvió a ser niña. David al ver eso dice: ahora sí, Ricia, puedes gritar. Después de un rato, David les pregunta a las chicas: ¿recuerdan algo? Raptalia y Ricia dicen: nada. Y no sabemos si está Filo por aquí. David dice: no la localizo ni detecto su ki cerca. Pero en mi visor especial me indica que está bien. Raptalia le pregunta a David: ¿y cómo llegamos a esta prisión? David dice: esto en vez de prisión, parece la casa de alguien. Y al ver una puerta brillante, David dice: parece que indica que tenemos que ir. Pero Raptalia se cae al caminar. Y David ve que la ropa de Raptalia le queda grande. David la carga y ella dice: amo David. Ya no soy una niña. Pero David dice: al contrario, ahora eres niña otra vez. Y Raptalia se sonroja por ser cargada por David. Ricia ríe un poco y saca su espada. David les dice a las chicas: atrás de mí. Y al cruzar la puerta, todos se sorprenden al estar en una isla. Ricia le pregunta a David: ¿qué es este lugar? David al ver bien la puerta, ve que atrás no hay nada. Y dice: interesante. Una puerta dimensional. Raptalia le pregunta a David: ¿y podemos salir por mar? David saca los lentes extraños. Y Ricia le pregunta a David:
¿Y esos lentes extraños? ¿Qué son? David dice. Un recuerdo de Tony Stark. Me ayudaron a traducir la pared de la tortuga. Y tiene amplificación de visión. Pero no se puede salir por mar. Y al guardar los lentes, David dice. La única opción que queda es por la selva. Y por el camino sale una caja blanca que intenta atacar a David. Pero Raptalia al intentar atacar a la caja, ella cae. Y Ricia fue de ayuda. Y mientras David analiza la caja, Ricia le lanza una miradita a Raptalia, diciendo que ella sí es útil. Mientras tanto, David al analizar la caja dice. Este monstruo es una variante del globo naranja. Y parece que también subimos experiencia. Sigamos adelante. Y el grupo continúa matando monstruos y subiendo experiencia. Y Raptalia ya puede agarrar su espada. Pero todavía le falta experiencia. Y un rato después, las chicas están teniendo un descanso. Y mientras tanto, David le dice a Ricia. Ahora que recuerdo, me dijeron que usaste una técnica de Darth Vader. Ricia le dice a David. ¿Hice algo malo? David dice. Para nada. Se ve que tú también eres apta para aprender varias técnicas. Sigue así. Pero Raptalia se pone celosa al ver que David felicita a Ricia. Pero de repente, aparece una tortuga extraña. Raptalia intenta atacarla. Pero al ser muy resistente, la hace retroceder. Pero cuando la tortuga intenta golpear a Raptalia, David la protege diciendo. Imperchan Indestar. La tortuga extraña sale dañada. Y Ricia aprovecha para terminar con ella. Y el grupo sube de nivel. David y Ricia se preocupan por Raptalia. Y al estar bien, Raptalia le dice a Ricia. Gracias. Pero ella dice. Todavía no estamos a salvo. Y todos se ven rodeados por más tortugas extrañas. David al ver eso dice. Les daré un espacio para que puedan escapar. Una tortuga ataca a David. Pero este la noquea usando artes marciales. Y las demás ahora se lanzaron contra David. Raptalia al ver eso, intenta ayudarlo. Pero en ese momento, un hilo atrapa a las tortugas extrañas y las destruye. Raptalia y Ricia le preguntan a David. ¿Estás bien? David dice. Creo que sí. ¿Pero qué fue eso? Y se escucha una voz que pregunta. ¿Están bien? No debieron de salir de la prisión. Y todos ven a una niña con ropa negra. Y lleva una caña de pescar. Ella dice. Pero me alegro que estén bien. Raptalia le dice a la niña. Muchas gracias por salvar al amo David. Ricia le pregunta a la niña. ¿Y tú? ¿Quién eres? La niña dice. Me llamo Kizuna Kasayama. Y aunque no lo crean, soy una heroína legendaria. David dice. Nunca escuché de una heroína que usa una caña de pescar. Kizuna dice. Es una historia muy graciosa. Pero ¿quiénes son ustedes? David y la neta. No puedo confiar en ti. Kizuna al escuchar eso de David dice. Tú también eres un invocado, ¿verdad? David se sorprende al escuchar eso y dice. Puede ser. Y por tu nombre, deduzco que eres de Japón. Kizuna dice. Así es. Pero no sé sus nombres. Las dos chicas se presentan a Kizuna. Menos David. Kizuna al ver eso dice. Se ve que no confías en mí, ¿verdad? David dice. ¿De dónde soy? Hay un dicho. Confiar es bueno. Pero desconfiar es mejor. Kizuna dice. Muy bien. Y todos ven que su caña se transforma en una espada e intenta atacar a David. Aunque las chicas intentaron detenerla, le da un golpe a David. Pero todos se sorprenden al ver que David está ileso. Y le pregunta a Kizuna. ¿Y eso qué fue? Kizuna dice. Como puedes ver, mi arma no puede lastimar a los humanos. Pero a los monstruos, el daño es grande. David al escuchar eso dice. Eres un limitador. Raptalia le pregunta a David. ¿Y eso qué significa? David dice. Su fuerza se incrementa por 10. Pero solamente con cosas que no sean humanos. Pero si son monstruos o invocados, sí es efectivo. Kizuna al escuchar eso dice. Me impresionas.
Ni yo sabía que pudiera hacer eso. David se sorprende por oír eso. Y dice, me llamo David. Y soy el héroe del escudo. ¿Y en dónde estamos? Kizuna dice, les doy la bienvenida al laberinto infinito. Pero ¿qué tal si regresamos y comemos algo? David dice, deja la comida en mis manos. Tú dime todo lo que sepas de este lugar. Y un rato después, Kizuna se alegra por comer comida y le pregunta a David, ¿qué clase de comida es esta? David dice, es comida mexicana. Kizuna al escuchar eso dice, ya veo. La verdad, estuve curiosando por la zona. Y caí prisionera de un país enemigo. Y para evitar una guerra, me lanzaron aquí. Ricia le pregunta a Kizuna, ¿y cuánto tiempo llevas aquí? Kizuna dice, ya ni me acuerdo. Solamente recuerdo que tengo 18 años. David la ve bien y le dice, eres una loli. Pero es interrumpida por Kizuna y molesta dice, cabrón. ¿Intentas llamarme loli baba? Raptalia y Ricia le preguntan a David, ¿y eso qué significa? David dice, es un adulto. Pero tiene la apariencia de un menor. Kizuna le dice a David, pero si tú tienes a 2 niñas contigo, ¿acaso eres un lolicón? David dice, no. Raptalia y Ricia ven que ambos se llevan bien. Después de un rato, Kizuna dice, y ahora, quiero que me cuenten, ¿qué hacen aquí? Y después de darle los detalles del robo de almas de Kyo, Lark y su grupo atacando a los demás errores. Incluso que su escudo tiene el cuerpo de Dios. Pero David lo llama Vibranium. Kizuna molesta dice, ese Kyo es un maldito. Y no puedo creer que Igles atacara sin decir nada. Ricia le dice a Kizuna, pero es verdad. Kizuna dice, una vez que salgamos de aquí, quiero que Igles me lo diga ella misma. Raptalia se da cuenta que Kizuna es muy amiga de Igles. David le pregunta a Kizuna, y supongo que ya exploras este lugar. Kizuna dice, la mayor parte. Pero hay un lugar que no puedo pasar. David al oír eso dice, ese lugar me llamó la atención. Mañana iremos a primera hora. Así que descansen. Y un rato después, Kizuna ve que David está despierto y vigilando a Raptalia y a Ricia. Y le pregunta, no puedes dormir, ¿verdad? David dice, me preocupa Filo. Solamente espero que esté bien. Pero me sorprende que no te rindieras. Kizuna le dice a David, en ocasiones, estuve a punto de rendirme. Pero en ese momento, ustedes cayeron como un rayo de esperanza. David al oír eso dice, tú también descansa. Yo haré guardia. Pero Kizuna dice, no te preocupes. Los monstruos no entran aquí. Así que tú también descansa. Y a la mañana siguiente, Kizuna los lleva atravesando la selva. Y al salir de ella, David se impresiona por ver estructura egipcia. David le dice a las chicas, este sitio parece que es antes de Cristo. Kizuna se sorprende por oír eso de David. Y al pasar a otro lugar, David dice, y ahora, esto parece un coliseo romano. Y un rato después, Kizuna dice, hemos llegado. Y al entrar, ven que es una iglesia. David le pregunta a Kizuna, ¿y estás segura que es aquí? Kizuna dice, claro. Y al quitar unos maderos, todos ven una extraña puerta. Ricia le pregunta a Kizuna, ¿y por qué no puedes pasar? Ella responde, hay algo que no me deja. Raptalia intenta tocar la puerta, pero la detiene David y dice, no la toques. Esta puerta es un vórtex. Kizuna le pregunta a David por eso. Y este dice, es un fallo al combinar varios tipos de energía. Raptalia le pregunta a David, ¿y es peligroso? David dice, claro que sí. Al cruzar, pueden pasar estas dos opciones. O te lleva a otro lugar, o te hace anicos. Ricia se asusta por oír eso. Kizuna le pregunta a David, ¿y cómo pasamos de aquí? David ve toda la zona y ve que el suelo es de tierra y luego dice, creo que tengo una idea. Pero necesito varias cosas. Kizuna le pregunta a David, ¿qué necesitas?
Y un rato después, Kizuna le da una bola verde. Y ella le pregunta a David: ¿esto es lo que quieres? David dice: sí. Y ahora dejen todo en mis manos. Y después de modificar la bola verde, Raptería recuerda que usó esa esfera para aumentar a un pueblo. Y le pregunta a David: ¿y no será peligroso crear una planta cosechadora? David dice: si resulta bien, la planta crecerá rápido. Y hará que se rompa la habitación, junto con el Vortex. Así una vez que la plante, todos tenemos que salir del cuarto. Y al plantar la bola verde, esta crece muy rápido. Tan rápido que destruye la habitación. David al ver eso dice: el Vortex ya no está. Y David junto con Raptalia y Ricia intentan salir. Y David le grita a Kizuna: vámonos ahora. Kizuna al ver que David le da la mano, decide confiar en él. Y la planta los está llevando hacia el suelo. Y al tocar tierra, David le dice al grupo: y ahora, tenemos que terminar con la planta, para evitar que destruya otra cosa. Y después de un rato, Ricia le pregunta a David: ¿no fue arriesgado lo de la planta? David dice: parece que esa habitación tenía un bug, que creó ese Vortex. Y al interferir con la planta, nos dio la oportunidad de salir del laberinto. Raptería ve a Kizuna muy extraña. Y ella reacciona diciendo: es increíble. Estoy afuera del laberinto. Soy libre. Y abraza al grupo diciendo: soy libre. Y lo mejor, ya no estoy sola. Pero David le recuerda a Kizuna: eso significa que estamos en territorio enemigo. Kizuna dice: eso no importa. En mi casa, ustedes estarán bien. Raptería le pregunta a Kizuna: ¿y por qué no hay guardias aquí? Kizuna dice: porque también le temen caer al laberinto infinito. David dice: vámonos, antes de que pase cualquier estupidez. Kizuna dice: deberíamos ir al reloj de arena. David le pregunta a Kizuna: ¿también hay de esos aquí? Kizuna dice: claro. Y también la gente la usa para el drop. Raptería le pregunta a David: ¿y qué es eso? David dice: el drop sirve para crear cosas y desechar lo que ya no uses. Y al llegar al pueblo cercano, David ve que está en un Japón feudal. Incluso ven a varias especies juntas. David le pregunta a Kizuna: ¿y de casualidad, tienes dinero? Kizuna dice: un poco. David analiza la situación y luego dice: creo que tenemos problemas. Raptería y Ricia le preguntan a David: ¿y cuál es el problema? David dice: por lo que veo, será un viaje largo, ¿verdad? Kizuna dice: así es. Pero ahora recordé que tenemos que comprar pasaportes. David dice: ahí está el problema. Necesitamos dinero para todo. ¿Alguien tiene ideas? Ricia al ver varias tiendas, le pregunta a David: ¿y si vende algo que no se encuentre en este mundo? David lo piensa un poco y luego dice: es una buena idea. Y acaricia a Ricia. Raptería al ver eso, se siente un poco celosa. Kizuna le pregunta a David: ¿y qué piensas vender? David ve qué tipo de gente hay. Y le pregunta a Kizuna sobre las razas que hay aquí. Y encontró la manera de vender algo. Y por la noche, David analiza bien su escudo. Y Raptería le pregunta a David: ¿qué está buscando? Amo David. David dice: esto. Y saca un frasco. Kizuna le pregunta a David: ¿y esto qué es? David dice: esto es agua purificadora del alma. Y si hay gente espíritu como Bless, creo que ya tengo una idea. Y a la mañana siguiente, David y las demás chicas se disfrazaron. Kizuna le pregunta a David: ¿funcionará? David dice: tengan un poco de fe. Y además, te mostraré cómo se venden en los tianguis de mi país. Y empieza a gritar: que no le digan, que no le cuenten. Lo que vendemos es de primera calidad. Y al señalar a las personas indicadas dice: ustedes, gente espiritual, esta poción les devolverá toda su vitalidad. Y Raptería les unta un poco de la poción. Y la gente se impresiona por ver los efectos.
Y Raptería les sigue untando a las personas espíritus. Hasta que se acabó. David dice: esa es una muestra de nuestro producto. La gente se le acerca a David y le ofrecen mucho dinero por la poción. Pero este dice: esta poción es muy difícil de crear. Así que mañana habrá una subasta de 6 frascos. Así que traigan a sus amigos. Y en la noche, Kizuna le dice a David: eso es aterrador. Ricia se sorprende por ver cómo David convenció a toda esa gente. Raptería dice: recuerdo que en nuestro mundo lo llamaban Santo del Dios Pájaro, por ayudar a mucha gente, y casi no les cobraba nada. David, al terminar de crear varias pociones, dice: con esto es suficiente. Y para el toque final, tengo una sorpresita. Y ahora, explícame cómo funciona la moneda de este mundo. Kizuna dice: hay 3 tipos. Dogon, que va siendo el bronce. Tamaji, la plata. Y Kina, el oro. David y Kizuna ven en sus visores especiales que la próxima oleada será en varios días. David le dice al grupo: este efecto solamente funciona una vez. Así que hagámoslo. Y a la mañana siguiente David ya está esperando a mucha gente. Y de repente, mucha gente se presenta. Y empiezan a decir: venderme a mí primero. Pero David dice: calma. Recuerden que esto será una subasta. Así que empezamos con 10 tanajis. Y la gente empieza a aumentar el precio del primer frasco. Kizuna se sorprende al ver cómo David tiene a la gente en la palma de la mano. Y la subasta se pone caliente cuando alguien dice: doy 2 kinan y 50 tanajis. David, al no escuchar una mejor oferta, dice: alguien dice más. A la 1. A las 2. Y vendido al señor gordito. El señor feliz por tener el primer frasco. Kizuna se sorprende y piensa: con eso, ya tenemos los pasaportes comprados. Y luego dice: y ahora, vamos por el segundo frasco. Pero de repente, David ve a Kizuna y le hace una señal. Y Ricia, al traer el primer frasco, Kizuna le mete el pie. Y Ricia cae encima de los frascos. David, al ver eso, dice: oh no, parece que hay problemas. Y la gente molesta se le va a Ricia diciéndole: mira lo que has hecho. Eres idiota. Pedí un préstamo por tener ese frasco. Ricia intenta disculparse con la gente. Pero Raptería dice: miren todos. Solamente quedó un frasco intacto. David, al ver eso, dice: bueno gente, al no tener más frascos, tendremos que vender el último. Así que, sin rencores, la subasta por el frasco da inicio con 10 tanajis. Y un rato después, Kizuna le dice a David: eso fue aterrador. Y pensar que ese último frasco se vendió al triple que el primer frasco. David dice: la actuación de Ricia fue perfecta para esto. Ricia, un poco molesta, dice: al menos me hubieras dicho que esto pasaría. David dice: si te hubiera dicho, ya no sería una sorpresa. Kizuna le dice a David: así que esa fue tu sorpresita. David dice: no hay problema. Puedo crear más. Y lo mejor, todo fue perfecto. ¿Y ya tienes los pasaportes? Kizuna dice: claro que sí. Y ya terminaron de cambiarse. Y el grupo aparece con una ropa diferente. Raptería le pregunta a David: ¿y cómo me veo? David dice: te ves bien. Ricia también le pregunta a David: ¿y yo? David también le dice: muy buen traje. Raptería le pregunta a David: ¿y quién se ve mejor? David dice: creo que yo, ya que mi defensa incrementó con el traje. Raptería y las chicas reaccionan al escuchar la respuesta de David. 2 días después, David y su grupo llegaron a la ciudad central. Y mientras comen, David le pregunta a Kizuna: se ve que hay muchos guardias. ¿Acaso ya se dieron cuenta del escape del laberinto? Kizuna dice: nah, debe ser por otra cosa. Raptería le pregunta a Kizuna: ¿cómo que sería? Y el dueño de la tienda dice: es por el descubrimiento del rasgo del dragón. David le pregunta al dueño: ¿el qué?
El dueño dice: hasta ahora, solamente los héroes pueden hacer el teletransporte a cualquier sitio. Pero hoy, alguien de un país vecino demostrará que cualquier persona también puede hacerlo. Y esa persona es un genio. David lo piensa un poco y luego dice: eso de genio me intriga un poco. Raftalia le pregunta a David: ¿acaso será Kyo? David dice: no creo que ese papanatas se moleste con algo que él puede hacer. Y en la tarde, mucha gente está reunida frente al reloj de arena. Y ven que aparece una persona vestida de negro. Y es ovacionada por la gente del lugar. Y una de sus acompañantes dice: felicidades por su éxito, Kazuki-sama. Con un poco de arrogancia dice: pues ¿qué esperabas de un genio como yo? Claro que funcionaría. David lo ve y dice: no es Kyo, pero es igual de estúpido. Raftalia le dice a David: baje un poco su voz. Amo David. Rince al verlo me recuerda un poco a Paul. Kizuna le pregunta a David: ¿y ahora qué hacemos? David ve que está por nevar y dice: esperemos en la noche. La madre naturaleza cubrirá nuestras pisadas. Y en ese momento, Kizuna se pone a jugar con bolas de nieve. David la ve y dice: comportarte como alguien de tu edad. Pero ella dice: no importa qué edad tienes, siempre se puede jugar con la nieve. Y Ricia y Raftalia se ponen a jugar con Kizuna. David al ver la escena dice: niñas. Estoy rodeado de niñas. Y en el hotel, David analiza la situación y luego dice: a mí se me hace que es cómplice con Kyo. Kizuna le pregunta a David: ¿y por qué lo dices? David responde: tuvo que decirle cómo hacer eso de las venas del dragón para teletransportarse de un lugar a otro. ¿O me equivocó? Kizuna lo piensa un poco y luego dice: tienes razón. David dice: bien, nos vamos esta noche. Aunque me gustaría que ustedes dos incrementarán de nivel. Ricia le dice a David: no se preocupe, creo que estoy lista. Raftalia muy seria le dice a David: recuerde que yo soy su espada, y no importa qué aspecto tenga. David al ver la determinación de Raftalia, le dice: se te quema la cena. Y todos se ríen un poco. Y ya muy noche, David y su grupo entraron al castillo principal y están buscando la sala del reloj. Pero resulta que fue una trampa, porque son rodeados por muchos guardias. Y el grupo tiene que dividirse para encontrar el reloj de arena. Y un rato más tarde, David derrota a un grupo de guardias con un Hyper Channeling Star. Raftalia corta la pared. Y del otro lado, se ve el reloj. Pero también se encuentra Kazuki y su grupo. Y este dice: son unos estúpidos. Yo hice que los guardias los dividieran. Y al ser dos, será fácil. Y tú, no sé lo que le hiciste a Kyo, pero se ve que está muy molesto contigo. David al oír eso dice: no sabes que al oír eso, pones una sonrisa en mi rostro. Kazuki molesto dice: ya veo por qué me dijo que tuviera cuidado de ti. Pero no importa. David le dice a Kazuki: déjame adivinar. Si tú nos capturas, Kyo te dirá todo método para usar las venas del dragón, ¿verdad? Kazuki dice: exacto. Aunque nunca me dijo que los tenía que llevar vivos. Así que, mueran. Pero en ese momento, llegaron Kizuna y Ricia. David le dice a Kizuna: rápido, hacia el reloj. Kizuna dice: ok. Y todos se abren paso para estar frente al reloj. Kizuna dice: ya está listo. Y como ahora son mis compañeros, también vienen conmigo. Y todos empiezan a brillar. Pero de repente, Raftalia ya no brilla. Y en ese momento, se escucha una voz que dice: sí que son idiotas. David la reconoce diciendo: Kyo, ¿por qué no sales para partirte la cara? Kyo burlándose de David responde: qué miedo. Pero no te preocupes, porque me llevaré a esa niña mapache a mi castillo para hacer experimentos. David molesto le responde a Kyo: ¿por qué no vienes por ella? Ah, perdón. Se me olvidó que tú no tienes estas. Igualmente que tú lo quita de aquí.
Kazuki molesto dice: se está burlando de mí. Y eso no lo soporto. Kyo también dice: esta será la última vez que te burlas de un genio como yo. Raptalia le dice a David: amo David. Ustedes tienen que irse. Y no se preocupe por mí. El tiempo que pasamos ahora me hizo muy feliz. Solamente cuídese. David, al ver la cara de Raptalia, le dice: ahora viene un desafío para ti. Busca la manera de escapar y mantenerte a salvo. Hasta que te encontré. Raptalia dice: está bien. Kyo, al ver la escena, dice: qué conmovedor. Pero ya va siendo hora de irse. Kazuki ordena a su grupo que capturen a Raptalia. Pero David crea una cortina de humo. Y ella escapa. Y antes de teletransportarse con Kizuna y Ricia, David aparece enfrente de Kazuki y le dice: un recuerdo para que no me olvides. Y le da un puñetazo en la cara de Kazuki. Y en ese momento, David y el resto se fueron. Kyo, al ver eso, molesto dice: eres un inútil. Tenías un simple trabajo y la mapache se te escapó. Una de las chicas de Kazuki va para saber si está bien. Pero este molesto abofetea a su compañera y molesto dice: ¿qué esperan? Atrapen a esa mocosa. Y yo juro que le sacaré el corazón a ese maldito del escudo. ¿Podrá Raptalia salir de esta? ¿A dónde fueron a parar David y los demás? ¿Y qué pasará en el próximo capítulo? Gracias por seguir este proyecto. No olviden suscribirse a este canal. Dejen su like, comentarios. Y nos vemos hasta la próxima. Fin del capítulo.